Buenas noches con todos, espero que se encuentren muy bien. En el taller del día de hoy nosotros vamos a realizar una pequeña demostración sobre el procesamiento de datos líder, en este caso con el software de ArcGIS Pro. La grabación se va a compartir mediante un enlace de YouTube que se les va a subir al grupo mismo en el cual están integrados y en el transcurso del tiempo de igual manera iremos realizando algunos talleres de manera gratuita. Nosotros somos Geodas. Me presento, mi nombre es Pedro Inca, soy ingeniero ambiental y soy máster en gestión de geoinformación. De igual manera, esta Geodas es una organización que estamos realizando con otros colegas. Estamos iniciando justamente en el trabajo de lo que se refiere al entorno de la geomática, al diseño, al ambiente y a la seguridad y salud en el trabajo. En este caso, yo voy a ser el encargado del apartado de geomática con respecto a sistemas de información geográfica, teledetección, topografía en este caso, programación sí. Los distintos talleres que se irán realizando también contarán la presencia de otros profesionales en las ramas de ambiente y seguridad y salud en el trabajo para complementar los distintos tipos de educación que nosotros podemos llegar a impartir. Este es uno de los talleres gratuitos que vamos a desarrollar en el transcurso de aquí en adelante. Y también iremos desarrollando algunos cursos de manera más profesional, con certificados proporcionados y avalados por nosotros. Y también dentro del ámbito ecuatoriano tenemos el orgullo de poder decir que podemos avalar certificados por parte del Ministerio de Trabajo porque hemos cumplido justamente con algunos estándares y normativas que nos permiten avalar este tipo de cursos. Entonces, más que todo, si es que alguien esté interesado en lo que se refiere a la toma de cursos con parte de nuestra organización, que tengan la seguridad de que van a tener una educación y una capacitación de primer nivel y también el respaldo y seguridad, como les menciono, de que las instituciones, en este caso el Ministerio del Trabajo, avalan nuestro trabajo, valga la redundancia, para la implementación justamente de estas capacitaciones que vendremos dando en el transcurso de este tiempo. Listo. Nosotros como Geodas tenemos como misión brindar soluciones integrales en respecto a los campos que se le había mencionado mediante asesorías, capacitaciones y servicios personalizados. Listo. Entonces, como les había mencionado, el primer taller nos vamos a centrar justamente mediante el uso de la herramienta de ArcGIS Pro, el software de ArcGIS Pro para el procesamiento de datos líder en este caso. Y nosotros nos hemos enfocado justamente en el software de ArcGIS Pro porque, si ustedes saben o, o han interactuado también con la comunidad de Esri, en este año, en marzo de este año, y terminará lo que se refiere al soporte más que todo de ArcGIS Stop. Eso no quiere decir que ya no vaya a servir lo que es el software de ArcGIS Stop. Para nada. Es como tener un celular que simplemente ya no va a recibir actualizaciones. A partir de ahí, el software de ArcGIS Stop, ustedes lo van a poder seguir utilizando e implementando las distintas herramientas de geoproceso y teledetección sin ningún tipo de inconveniente en este caso. Sin embargo, se ha optado por utilizar el software de ArcGIS Pro, pues porque justamente aquí van a tener los esfuerzos la compañía de Esri, la empresa de Esri, para el desarrollo de herramientas justamente dentro de este software. Hay ya varias versiones. Actualmente está en la versión 3.6. Yo les he compartido la versión 3.4 para que puedan instalar el software de manera normal. Y en cada versión que se va dando, seguramente a finales de año habrá la 4 y van a tener herramientas bastante potentes, sobre todo con la implementación de herramientas de inteligencia artificial. Y por eso justamente hemos adoptado la implementación del software GIS Pro para ir consultando, ir desarrollando y implementando este tipo de trabajos con esta herramienta. Entonces, con respecto a lo que se refiere a la teledetección, vamos a partir por este punto teórico. Tenemos dos ramas de la teledetección pasiva y teledetección activa, justamente para poder entender en qué campo caería lo que se refiere a la teledetección activa y cómo se ata cabos con lo que sería la tecnología líder en este caso. Pues la teledetección activa, si ustedes ya han tenido un poco de contacto con respecto a lo que se refiere justamente al uso tal vez de Engine, de QGIS, Python para el tratamiento de imágenes satelitales,
Tenemos lo que sería la teledetección activa, que es aquella que detecta la radiación electromagnética natural, reflejada o emitida por los objetos. Aquí tenemos que tener en cuenta que es indispensable la interacción con la luz solar y de igual manera tenemos que tener en cuenta que este tipo de energías son captadas por sensores que son aerotransportados por satélites, en este caso por distintos tipos de misiones, como son aquellas misiones de Landsat o Sentinel, que son las más conocidas, se podría decir. También hay misiones, por ejemplo, de SAS-Planet, misiones de MODIS, etcétera, etcétera, o que pueden llegar a tener productos derivados de las imágenes estándar. También tenemos sensores térmicos que pueden calcular o captar, vendría a ser la palabra, el calor emitido por la superficie terrestre. De igual manera, energía emitida por el propio cuerpo o energía reflejada, en este caso por la radiación solar. Y también tenemos la teledetección activa. En este caso, el propio sensor emite la fuente de energía. Entonces, esto quiere decir que ya no depende de lo que sería la energía solar. Como ventajas, podremos decir justamente que puede actuar en condiciones de iluminación externa, puede hacer en la noche la toma de capturas de información. Y los principales ejemplos con respecto a la teledetección, en este caso, son el radar de apertura sintética, por lo general que se lo conoce como SAR, típicamente las imágenes de radar de Sentinel-1, y también lo que vamos a usar nosotros el día de hoy, las herramientas LIDAR, en este caso, que emiten pulsos láser para lo que sería la toma de información de la superficie terrestre, en este caso. Entonces, una pequeña diferencia, como podemos apreciar, justamente la teledetección pasiva, necesitamos explícitamente la energía de la radiación solar, y la teledetección activa pues no sufre de esas condiciones, ¿no es cierto? No está condicionado por la energía solar, y hay muchas otras que lo estaremos viendo en un curso más a profundidad, más profesional, que lo desarrollaremos próximamente. Con respecto a la tecnología LIDAR, las iniciales en este caso es la detección de luz por detección de rango y luz. Es un sistema de teledetección activa, como habíamos visto, porque emite su propio pulso de energía, como podemos hacer para medir distancias sobre todo. Y este funcionamiento consiste sobre todo en cuatro parámetros clave, que es la emisión, la reflexión, la detección y el cálculo de los distintos tipos de energía que llega a emitir el sensor para poder obtener información de la superficie, como habíamos mencionado. La emisión en este caso es un láser que emite miles o millones de pulsos de luz por segundo, pues dado que justamente esta energía viaja a la velocidad de la luz, y miren que nos dicen miles o millones de pulsos de luz, entonces vamos a tener bastante información de datos que nosotros podemos tener. Yo les he pasado justamente en un drive información de datos LIDAR que no son tan pesados, pero si ustedes ya lo descomprimieron prácticamente entre solamente dos archivos pequeños, completa 1 giga y un poco más. Entonces, es una información bastante compleja que necesita justamente softwares potentes para este tipo de procesamientos, en este caso. La reflexión, en este caso los pulsos rebotan en diferentes tipos de superficie, puede ser la vegetación, puede ser edificios, puede ser tipos de cobertura de suelo o los objetos que se encuentren dentro de la superficie, cualquier otro objeto, puede ser vehículos, que puede ser pequeñas construcciones, etcétera, etcétera. También tenemos la detección. En este caso es cómo el sensor mide el tiempo que tarda cada pulso en volver a partir de la superficie terrestre. Y finalmente el cálculo, que ya conociendo la velocidad de la luz y el tiempo de retorno, se calcula la distancia exacta a la que está volando el dispositivo. En este caso, por lo general, se los hace mediante drones, los típicos DJI, en este caso los Samsung L1, Samsung L2 también, que salió en el año pasado. Y obtenemos como resultados una nube de puntos tridimensional que es bastante densa. Tenemos bastante información dentro de un pequeño espacio, pero sobre todo también es bastante precisa, donde cada punto tiene información tanto en X y también tiene un valor de Z. Entonces podemos obtener información de alturas en este caso. Esto es bastante aplicado sobre todo para los parámetros de la topografía, estudios topográficos, hidrológicos, etc. Lo dicho también,
Los sistemas LIDAR en este caso pueden montarse en aviones, drones, vehículos terrestres incluso, y satelitales. Por ejemplo, uno de los exponentes de datos satelitales LIDAR son los parámetros de Getty, que nos sirve para justamente calcular lo que sería la biomasa y, bueno, predicción de biomasa, en este caso en entornos de la Amazonía o de páramos. Ese va a ser justamente el próximo taller, que mediante herramientas de Python y inteligencia artificial vamos a estimar la biomasa de un territorio y hacer distintos cálculos justamente de ese índole. De igual manera, estos sensores se pueden instalar en aviones, ¿sí? Eso es justamente lo que vamos nosotros a utilizar, esa información abierta que son datos líderes de España, de la CINEGI, y los drones que como les había mencionado en este caso. Incluso hay vehículos terrestres o que se pueden llevar a mano, que sirve justamente para lo que son estudios BIM, o si alguien tiene tal vez un celular, por ejemplo, un iPhone, a partir del 12 de la versión Pro. Tiene un sensor líder justamente en la parte trasera que les permite realizar mediciones precisas con su cámara o incluso hacer levantamientos en 3D de algunos objetos para muebles, incluso construcciones un poquito más grandes en este caso. ¿Cuáles son las aplicaciones de los datos LIDAR? Como les había mencionado, tenemos varias. De aquí yo les menciono algunas pocas, por ejemplo, para la topografía y la cartografía de precisión, para crear modelos digitales de elevación de alta precisión para mapeo del terreno. La gestión forestal, como les había mencionado, con la aplicación de datos Getty, que es la medición de alturas de árboles, densidad de vegetación y estimación de biomasa en este caso. Y también para detección de las estructuras del dosel forestal. A partir de aquí incluso se puede realizar mediante ecuaciones alométricas el cálculo justamente de lo que sería eh, la biomasa de una zona en concreto. Para arqueología, dado que a las propiedades que tiene el sensor LIDAR de atravesar, en este caso la vegetación, de penetrar y llegar al suelo, se puede detectar estructuras antiguas ocultas bajo la vegetación, como fue en el caso de los templos mayas o asentamientos prehistóricos, que mediante este tipo de estudios se llegaron a detectar este tipo de infraestructuras. Para la planificación urbana, podemos obtener modelado 3D de ciudades, análisis de infraestructuras y estudios de líneas de vista. Gestión de riesgos de desastres, al generar justamente modelos digitales de superficie o modelos digitales de terreno, podemos hacer una gestión más sólida y sobre todo más precisa de mapeo de zonas inundables, análisis de deslizamiento y evaluación de riesgos sísmicos. Líneas de transmisión eléctrica también, se puede llegar a realizar inspecciones de torres y cables y la detección también de vegetaciones cercanas a los tendidos eléctricos para evitar justamente la intersección de estos dos elementos y tener una planificación adecuada con respecto a la transmisión eléctrica. Estas son algunas de las aplicaciones bastante profundas y sobre todo útiles para la vida real en este caso. ¿Cuáles son unas de las diferencias, pero también ventajas, podríamos decirlo, y de algunas desventajas también con respecto a la teledetección tradicional? Pues que la precisión vertical, en este caso del LIDAR, ofrece una precisión centimétrica tanto en altura como en sus componentes de XY. Incluso si es que llega a complementarse, por ejemplo, con una estación GNSS, se usa para la topografía de precisión en este caso, o incluso con drones que pueden estar especializados justamente en esa rama. La penetración de vegetación, como les había mencionado, estos pulsos láser pueden atravesar los espacios pequeños de la vegetación para detectar algunas zonas que con una imagen satelital común nosotros no podríamos observarlo y tal vez incluso para ahorrar costos operativos, para ahorrar costos humanos, ahorrar costos técnicos, no mandar una expedición a una zona tal vez que no sabemos si es que es adecuado o no. Podemos realizar este tipo de estudios antes como un análisis previo. La independencia de la luz solar, como se había mencionado, que es bastante importante. Y una de las desventajas en este caso sí puede ser la información espectral. La teledetección tradicional captura justamente información espectral en bandas espectrales. Aquí en esta teledetección pasiva, en este caso del LIDAR, no se utiliza o no se llega a capturar esa información.
Sin embargo, se puede complementar con ya equipos más avanzados una cámara o un sensor multiespectral y un sensor líder también para obtener una información en conjunto. Y otra desventaja también, que es una tecnología bastante, bueno, no nueva, se la aplica ya hace bastante tiempo, pero sí es costosa. Yo les comento de lo que he podido interactuar con equipos de colegas. Solamente el dron cuesta aproximadamente por encima de los $15,000 y el sensor otros 15,000 con respecto a los sensores de JI en este caso. Pero como les digo, son no para todos obviamente, pero se utiliza para estudios bastante específicos y bastante complejos. Aquí es una imagen, ¿sí? De cómo interactúa justamente este pulso de energía que nosotros podemos observar. Entonces, esta línea, esta flecha representa justamente el pulso de energía, cómo atraviesa todo el cuerpo de este árbol en este caso. Y tenemos los distintos retornos. Y tenemos, como ustedes pueden ver, el primer retorno, que vendría a ser la copa del árbol. El segundo retorno, la parte intermedia. El tercer retorno, ya la parte sería del tronco. Y el último retorno, que vendría a ser la parte inferior del terreno. Entonces, justamente esta es la ventaja, ¿no es cierto? Podemos obtener la estructura y detalle de algunos cuerpos, en este caso, para realizar los análisis. Es bastante común que se utilice justamente este tipo de ejemplos con respecto a lo que serían los árboles, porque justamente el estudio de las biomasas, el estudio de lo que se serviría para la captura de carbono, mediante las ecuaciones alométricas, como les había mencionado, es bastante didáctico de cómo se llega a interactuar el pulso del líder en este caso. Nosotros en esta sesión, a partir de los datos que hemos obtenido o que yo les he compartido, vamos a obtener dos productos y afuera de las distintas aplicaciones que podemos llegar a aplicar, que es un modelo digital de terreno y un modelo digital de superficie. Entonces, primero, teóricamente vamos a observar o vamos a tratar de entender cuál es la diferencia de estos y cómo se relaciona con un modelo digital de elevación, que es el típico, ¿no es cierto?, que seguramente todos ya hemos interactuado, si es que hemos tenido experiencia con este campo. El modelo digital de elevación es un término genérico que engloba justamente cualquier tipo de representación digital del terreno. O sea, este DEN engloba tanto el modelo digital de terreno, MDT, y también engloba el modelo digital de superficie, MDS. El modelo digital de elevación justamente es una representación en formato raster. Los tres tipos de modelos digitales de elevación son en formato raster los que vamos a obtener y tiene la característica de que en cada uno de sus píxeles representa eh, un valor de alturas en este caso. Los DEM por lo general se utiliza para el análisis terreno, modelado hidrológico y vistas 3D. El modelo digital de terreno, en este caso, representa solamente la superficie del terreno desnudo. Es decir, que no vamos a tener en cuenta lo que son vegetación, edificios, vehículos o cualquier tipo de estructura o elemento que esté dentro de la superficie terrestre. Es justamente lo que menciona la superficie al desnudo. Nos muestra la topografía al natural y es fundamental justamente para estudios y análisis hidrológicos de mayor precisión en este caso, porque nos va a permitir en complemento con un modelo digital de superficie, visualizar lo que sería, por ejemplo, puentes, arroyos o elementos que estén sobre un río, sobre un cauce, y poder realizar un mejor modelamiento, por ejemplo, en herramientas como es HMS o EGRAS. También tenemos un apartado que nos puede servir para la planificación de infraestructura, ¿sí? Para conocer justamente el terreno, si con distintas pruebas o tomas de muestras en campo también podemos complementar esta información para ver si es que un terreno es adecuado para la construcción. Y el modelo digital de superficie, en este caso, representa al primer retorno que llega a tocar el sensor. Entonces, si yo me regreso a mi diapositiva anterior, lo que vamos a tener para el modelo digital de terreno sería el último retorno, que sería la de acá, y para el modelo digital de superficie sería el first return. Por ejemplo, la copa de árboles, estructuras, los techos de las casas, los techos de los vehículos, etcétera, etcétera. Aquí sí incluye lo que sería vegetación y construcciones de distintos índoles
y nos sirve para análisis urbanos, volumetría de edificios, si tenemos datos de los elementos o componentes con el cual se construyó un edificio, se puede calcular el volumen de los mismos. Y para un estudio de análisis de riesgo de inundaciones urbanas bastante preciso en este caso, ¿sí? Al tener justamente lo que sería tal vez canales de riego, zonas de desfogue de las calles, etcétera, etcétera. Entonces tenemos estos productos que son bastante interesantes. Aquí las diapositivas que se les va a compartir en el grupo, se les va a, bueno, se ha tomado en cuenta algunos artículos científicos o publicaciones que está también en el apartado bibliográfico para que ustedes puedan revisar de algunas aplicaciones que se utiliza con los datos LIDAR con respecto a la teledetección, tanto para la planificación urbana y también enfocado en lo que sería al ambiente y territorio. Y entonces aquí tenemos justamente la bibliografía de los 4 artículos que se han tomado en cuenta y un manual general, sí, de la NOAA, en este caso para lo que sería datos líder. Esto es bastante completo, sí tiene información de justamente los retornos, de cómo tratar la información, etcétera, etcétera. Esto está en inglés, pero es bastante completo, como les menciono, los distintos tipos de aplicaciones, plataformas que podemos tener, formatos, sí, es bastante completo la información, cómo se puede complementar con procesos de RTK para más precisión, etcétera, etcétera. Entonces eso va a estar dentro de las diapositivas que se les va a compartir como se ha mencionado. Si tienen alguna pregunta o consulta, pueden ponerlo en los comentarios sin ningún problema. Dicho esto, y yéndonos ya en lo que sería a nuestro software, aquí tenemos la interfaz del software de ArcGIS Pro que nosotros podemos visualizar. Podemos iniciar, ¿no es cierto? Ya no es de los 3 pestañas o 4 pestañas que teníamos distintas en ArcGIS Stop. Tenemos ahora justamente dentro de un solo software lo que sería el ArcMap, equivalente al MAP, el ArcCatálogo, el ArcGlobe y el LocalScene, que sería el primero. Buenas noches, Roberto. Sí, justamente se compartió el enlace en el grupo, pero de todas maneras se les va a volver a mandar en conjunto con lo que sería el link de esta grabación, las diapositivas y nuevamente el link del instalador de ArcGIS Pro y un video para que puedan instalarlo también. De eso no hay ningún tipo de problema, se les va a compartir de nuevo. Listo, Roberto, gracias a usted. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Podemos iniciar de cualquiera de estas, pero por lo general yo lo que sí les recomiendo es iniciar desde acá para no crear una carpeta nueva, porque si iniciamos desde aquí, tendríamos que crear una carpeta nueva y configuraciones que, miren, aquí sí yo tendría que tener una carpeta nueva y configuraciones desde el inicio. Tenemos esta pestañita que dice Link Resource. Esto es bastante interesante porque la propia aplicación nos da algunos tipos de, se puede decir, de tutoriales. Si nosotros abrimos el Make Layout, por ejemplo, sabe automáticamente de cómo crear justamente un layout. Y es bastante extenso. No son unas 2 o 3 datos. Ustedes si se ponen a analizar, es bastante extenso y no solo de esto. A partir de aquí ya pueden ir ingresando distintos tipos de información, por ejemplo, importante y sobre todo en estos tiempos con lo que sería procesamientos con ARPI. Sí, diferentes tipos de información. Es bastante extenso el respaldo de información que nos da el propio Esri para los procesamientos, por ejemplo, para la programación geoespacial con Python en este caso. Está en inglés, pero no hay ningún problema. Ustedes pueden traducir esta información para ir estudiando. Incluso en Esri Academy, si ustedes tienen tal vez una cuenta, bueno, ahorita no está funcionando esta página, pueden acceder a lo que sería a cursos gratuitos, en este caso que sí son 100% en inglés porque son grabaciones de Esri en este caso. Así que hay más tutoriales con respecto a lo que sería ArcGIS Pro y su interfaz. Es bastante completo lo que nos permite obtener esta información y sobre todo para poder nosotros consultar lo que serían los distintos tipos de dudas que podemos llegar a tener, aunque ahora con la IA generativa podemos
eh, solventar algunas cuestiones en este caso. Bueno, como ya tengo aquí yo ya tengo un perfil creado justamente aquí, entonces ya no sería necesario crearse otro. Entonces, miren, justamente dentro de mi perfil hay algunas, ¿no es cierto?, informaciones o datos que podemos llegar a interactuar con lo que sería una comunidad bastante extensa de ArcGIS en este caso. Entonces, yo les invito, así ya cuando instalen, a curiosear un poco por acá para que puedan tener algunos complementos, en este caso con lo que se refiere el software. Y aquí en Settings, en las configuraciones, justamente miren, esta es la versión 3.4, es bastante reciente, a pesar de que tenemos 2 años. Como les menciono, está ahorita en la 3.6 y seguirá actualizándose en este caso, como ustedes pueden ver. Yo lo que sí les recomiendo es en Settings, en opciones, eh, sobre todo en el apartado de display, las configuraciones que yo tengo, y al menos a mí me funciona, sí, son estas, ¿no es cierto? Poner un renderizado bajo y que cada vez que se cierre la aplicación se borre el caché, porque por lo general aquí se llega a acumular 5 o 6 gigas de caché y ocupa bastante espacio en el disco. Y entonces, sobre todo este apartado de aquí, una baja renderización y que no dibuje todos los puntos tampoco. Porque, por ejemplo, para lo que vamos a utilizar en este momento, si quiere dibujar todos los puntos de un dato y ya lo vamos a visualizar, va a ser bastante pesado para lo que sería la computadora. Pero no, no hay ningún tipo de problema, ustedes deciden cómo trabajar con el software. Entonces, vamos a iniciar ya en lo que sería un proyecto en blanco. Aquí tenemos Start with a Template, una carta en blanco prácticamente. Y aquí estamos ya dentro de la interfaz. Para iniciar el proyecto, miren que aquí nos dice desconocido aún, tenemos que poner un nuevo mapa. Sí, podemos poner cualquiera de estos, pero vamos a iniciar dentro del apartado de un mapa en blanco, una cuadro se podría decir, el típico ArMap. Sí, ahora se llama solamente mapa. Ya no tenemos una sola línea de información como teníamos antes en ArcGIS y vamos anclando información. No hay ningún problema también si ustedes, por ejemplo, quieren decir si es que necesitan tener ambas aplicaciones, pueden hacerlo. De eso no hay ningún tipo de inconveniente. Yo en este caso incluso les voy a abrir un momento para que puedan visualizar lo que sería el desktop. Tengo ambas aplicaciones y vamos a ver incluso un poquito cómo se ha diferenciado en el transcurso del paso de los años, tanto ArcGIS Desktop como ArcGIS Pro. Sí, entonces miren aquí lo primero que tenemos sería Map, que son herramientas justamente para añadido de mapas base, añadido de lo que sería información, selección por atributos, por datos, cálculo de medidas, etcétera, etcétera. E insertar es lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Insertar un nuevo tipo de mapa, puede ser Global Scene, Local Scene, y aquí está el layout, ¿no es cierto? El apartado de lo que sería la elaboración de cartografía temática en este caso. Esto es sobre todo para lo que sería New Notebook, con respecto a lo que es Python, la caja de ArcToolbooks, sí que bueno, yo ya lo tengo acá. Sí, a partir de la versión 3.2 me parece que ya viene con lo que sería recomendaciones hechas por inteligencia artificial. Vamos a ver justamente cómo trabaja lo que sería a partir de que nosotros hagamos alguna búsqueda de información, cómo trabaja los datos. Aquí podemos realizar algunos tipos de combinaciones de colores, información. En el apartado de análisis, si tenemos toda la consola de Python, el Model Builder, ¿no es cierto? Que es para automatizaciones de procesos y herramientas de análisis geoespacial en este caso, que es todo lo que es, por ejemplo, para rutas óptimas, geoestadística, exploración de análisis 3D. He aplicado bastante, sobre todo lo que yo puedo utilizar para el geomarketing, que es bastante interesante y completo esta información. Está bonito cómo se llega a observar. Entonces, miren, yo aquí tengo abierto lo que sería el ArcGIS Desktop y vemos, ¿no es cierto?, la interfaz. Obviamente algunas cosas similares, ¿no es cierto?, como podemos observar aquí, y con los mejores renderizados, las pestañas de la derecha, ¿no es cierto?, que son similares, el ArcToolbooks, ArcCatálogo. Este vendría a ser el equivalente al raster function que vamos a observar dentro de la ArcGIS Pro. Entonces, sobre todo para que vean que si es que tienen instalado un software, no es necesario tal vez que desinstalen el uno
y pueden tenerlo ambos de igual manera. Aquí tenemos en Tools, justamente si nosotros damos clic aquí, se abre lo que sería las herramientas de geoprocesamiento. En View nos sirve para sincronizar distintos tipos de proyectos. Antes en ArcGIS tendríamos que haber abierto unas 3 o 4 pestañas del propio software. Aquí no, aquí podemos realizar distintas cartografías dentro del mismo proyecto, distintos tipos de archivos dentro del mismo proyecto, sincronizarlas a la vez. La vista de catálogo, que es importante aquí la información del catálogo, la ventana de Python y aquí podemos realizar animaciones como se hacía también dentro del desktop. Edición de archivos vectoriales, ¿sí? Topologías. eh, Aquí tenemos información para realizar topologías. También tenemos el COGO, que son procesamientos bastante ya avanzados de lo que sería de datos vectoriales. ¿Sí? Los geoprocesamientos típicos que son buffer, split, clip, división, etcétera. En Imagery tenemos bastantes herramientas que lo que sería para distintos tipos de datos. Por ejemplo, aquí podemos realizar un nuevo espacio de trabajo para el tratamiento de ortofotos. Tenemos Raster Function que eh, son bastante especializadas. Por ejemplo, yo lo tengo aquí abierto. Tenemos para distintos tipos de información, incluso para datos de radar aquí, herramientas para hidrología. Aquí incluso tenemos en el apartado de análisis cálculo de algunos índices que ya vienen predefinidos, NDVI, NDVI, etcétera, etcétera. Esta herramienta es bastante útil y esta es con una de las que vamos a trabajar en el taller del día de hoy. Y Share es justamente en caso para nosotros compartir un mapa, compartir una animación, etcétera, etcétera. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer, aquí esta es la carpeta que se les ha compartido. Es prácticamente 1 GB y un poquito más la información de estos dos archivos .las, de los puntos LIDAR que nosotros vamos a hacer el tratamiento el día de hoy. Y dentro del catálogo, lo importante justamente, ¿no es cierto? Miren que como nosotros habíamos visto, ¿no es cierto? Es como que se crea una carpeta automáticamente. Como no hemos creado una carpeta automáticamente, se crea una carpeta que está guardada dentro del apartado temporal, como ustedes pueden ver. O sea, si ustedes cierran el proyecto, esto se elimina. Entonces vamos a darle clic aquí y vamos a añadir una nueva carpeta para la conexión. Y vamos a añadir lo que sería, bueno, la carpeta líder en este caso. Vamos a darle clic y vamos a marcarle como defecto. Si está, con esta casita, ahora esta va a ser la carpeta madre para nuestros proyectos. Y esta podemos removerla, no pasa nada. Y aquí sí ya podríamos guardar lo que sería el proyecto y se va a guardar una nueva carpeta incluso. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos los dos archivos LAS. El primer paso para realizar en este caso el tratamiento para estos archivos, sí, vamos a las herramientas de geoproceso. Ustedes si conozcan la ubicación, yo la verdad no conozco todas las ubicaciones de las herramientas porque son bastantes y dentro de aquí también están implementadas algunas más. Por ejemplo, herramientas de aviación, tenemos herramientas para análisis de negocios, es bastante bueno para lo que es el geomarketing. Tenemos herramientas de GeoIA para lo que es segmentación de datos y tenemos un montón de herramientas, muchas más de lo que teníamos anteriormente dentro del ArcGIS Desktop. Entonces nos vamos aquí en buscar herramientas y antes en el desktop ustedes tenían que escribir toda la herramienta en sí, la palabra y correctamente si no, no encontraba. Por ejemplo, si yo ya pongo solamente la palabra create, ¿sí? Ya me va a dar las recomendaciones, ¿no es cierto?, de las herramientas que empiezan con esa palabra. Entonces yo lo que voy a hacer es crear un last dataset. Esto me va a servir para justamente crear como una cajita que contenga toda mi información de este dataset que yo voy a tratar. Y puedo agregar múltiples archivos LAS dentro de mi dataset. Por ejemplo, yo abriendo aquí me dice, ¿no es cierto?, ingresar archivos. Entonces yo le voy a dar clic en esta carpeta que es para buscar y voy a ingresar el primero que me parece que es el más pesado. Listo. Miren que me da la opción para cargar otro, pero vamos a hacerlo de manera individual. Si es que yo en Environments, si aquí yo no configuro mi carpeta de salida,
por defecto se va a guardar en los archivos temporales. Y si es que yo lo guardo como temporal y no configuro lo que les había mencionado del caché, va a tener bastante información ocupada, hasta después de un mes me parece que se borra automáticamente. Entonces aquí nosotros vamos a guardarlo ya. Vamos a ponerle, por ejemplo, dato uno. Y aquí está el sistema de referencia de coordenadas automáticamente que se detecta de los datos líder y nosotros vamos a ejecutar. Esta nube de puntos no es tan densa. Por cada metro cuadrado hay 5 puntos de información. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a abrir un momento Paint. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí está un metro cuadrado de datos, ¿sí? Y nosotros tenemos, por decir así, tenemos un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí y un punto aquí para la representación de un metro cuadrado. No es mucho, pero incluso hay algunos, por ejemplo, los sensores que les había mencionado, que pueden llegar a medir miles de puntos en un solo metro cuadrado. Entonces, miren la precisión y sobre todo la densidad de datos que se puede llegar a obtener en este caso. Nosotros tenemos 5 por metro cuadrado para este apartado. ¿Qué nos decía? Aquí nos vamos en el apartado de los contenidos, está cargado en nuestras capas y nos vamos a ir hacia el apartado de propiedades y tenemos el filtro LAS. ¿Y qué nos decía justamente la teoría, no es cierto? Los distintos tipos de retornos, que serían estos de acá. Miren que tiene 7 retornos en este caso. ¿Y cómo se ha clasificado esta información? El uno no ha estado asignado, el 2 vendría a ser lo que sería la superficie del terreno, ¿sí? Vegetación baja, vegetación media, vegetación alta, edificios, ruido y overlap o reservado. Entonces, lo primero, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Vamos a generar un MDS y un MDT. Y para generarlo con los datos que tenemos, nosotros solamente vamos a marcar ground, que sería terreno o suelo, también se lo denomina. Y en los retornos, ¿cuál sería el retorno adecuado, no es cierto? Según el arbolito que habíamos visto, los distintos tipos de retorno, sería el último retorno en este caso. El último retorno y el simple. Y el resto lo dejamos por defecto. Entonces, a partir de aquí, yo ya puedo ir a mi herramienta nuevamente de geoproceso. Aquí yo ya puedo borrar esto de aquí. Y miren que, bueno, aquí tenemos las sugerencias de inteligencia artificial también, ¿no es cierto? Que nos da sugerencias y ya nos dice qué puedo hacer yo con estos datos. Y justamente yo creo esto. Quiero realizar un archivo raster, sí, o sea, un MDS en este caso. Es lo bueno de esta versión. Entonces yo ingreso mi dato LAS y en este momento voy a crear lo que sería un archivo de modelo digital de terreno. En este caso vamos a ponerle 1. Aquí tenemos el valor, bueno, esto es de altura. Tenemos que dejarlo tal cual. Y las interpolaciones ya depende del usuario, ¿no es cierto? Cómo quieren ir interpolando, haciendo los distintos tipos de procesamientos. Aquí tenemos en tipo de celda, y esto lo vamos a dejar por defecto, y el valor de salida de celda. Aquí vamos a tener un valor de celda de 10 por 10, que vendría a ser bueno, ¿no es cierto? Porque si vemos, por ejemplo, los modelos digitales de terreno del USGS son de 30 por 30. Y miren, aquí está un modelo digital de terreno, que vendría a estar una red hídrica. Vamos a añadir un mapa base para poder contrastar la información. Sí, aquí estaría esto, vamos a apagar un momento. Y mire, sí, aquí está bastante claro lo que sería esta red hídrica de aquí. Y si yo prendo lo que sería el modelo digital de terreno, ahí podemos observar. Sí, pero vemos que está bastante, voy a hacerle un poco más de zoom. Está bastante pixeleado. Y esto tiene una resolución de 10 por 10, que es bastante buena, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a hacerlo, pero con una resolución. Como tenemos 5 puntos por metro cuadrado, para hacer una interpolación, ustedes saben que al menos necesitamos 3 datos. Por cada metro cuadrado tenemos 5 puntos, entonces nos sobraría lo suficiente como para poner, por ejemplo, que sea una resolución de 1 metro. Y como tenemos un poco más, que serían 5 puntos, vamos a poner una resolución de 0,5, por ejemplo. O sea, 50 centímetros del modelo digital de terreno que nosotros vamos a obtener. Aquí está ya bastante más preciso. Miren, si yo hago un zoom aquí,
y apago y prendo, ahí podemos ver la diferencia justamente de la resolución, en este caso espacial, de los datos. Sí, entonces este modelo digital de terreno uno lo voy a descartar por el momento. Y ahora nuevamente me voy a mi dato LAS y voy a activar todo lo que serían las clasificaciones. Y en este caso voy a tomar el primer retorno, ¿sí? Para ver la parte superior y obtener el modelo digital de superficie. Aquí voy a actualizar la herramienta. Aquí está en el apartado de recientes y voy a guardarlo como modelo digital de superficie. Poner el modelo digital de superficie uno y aquí sí vamos a poner la resolución normal de 50 centímetros en este caso. Y listo. Entonces miren ustedes que si se acercan tienen bastantes como puntitos o manchas y estas son las copas de los árboles. Yo voy a prender la imagen y ahí pueden comparar ustedes. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacerme más zoom en estas partes. Claro, depende también de cuándo se ha tomado la imagen, pero miren ahí cómo se sobrepone lo que serían las copas de los árboles. Este es el modelo digital de superficie. Por acá incluso tengo construcciones, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver mejor con un Hillshade. Tienen mis herramientas de Raster Function que les había mencionado, ¿no es cierto? Que tengo acá en Imagery. Yo me voy al apartado de superficie y aquí tenemos Hillshade. Lo bueno de aquí, de todo lo que haga dentro de Raster Function, es como hacerle capas temporales. Sí, no es como que se va a guardar o a ocupar espacio dentro del disco duro, entonces son como capas temporales. Esto que si yo cierro, esto se borra. Entonces, miren, este sería el Hillshade, ¿sí? De mi modelo digital de superficie. Podemos ver todos los arbolitos que estarían en este caso dentro de mi zona de estudio, como ustedes pueden ver aquí. Vámonos al apartado de las casas. Aquí podemos ver las construcciones en este apartado de este pequeño pueblo. Si yo prendo y apago lo que sería la imagen, bueno, el hillside, ¿no es cierto? Podemos observar los caminos, las casas, las construcciones de un detalle bastante bueno, como ustedes pueden apreciar aquí. ¿Sí? De igual manera vamos a crear un hillshade para el modelo digital de terreno. Sería este de acá. Miren, entonces aquí estaría el terreno. Aquí estaría el terreno y aquí estaría la superficie. Sí, es bastante interesante porque justamente el terreno nos decía, ¿no es cierto?, que podemos ver por debajo de la cobertura vegetal. Y miren, si yo prendo mi imagen satelital, aquí, bueno, aquí ya vemos, ¿no es cierto?, el indicio de lo que sería un camino, pero acá ya la cobertura vegetal es más densa y no lo podemos apreciar. Pero ya con lo que sería justamente el modelo digital de terreno, sería este, ya lo podemos apreciar de mejor manera y ya con un Hilshi que destaca justamente las estructuras de mejor manera, vemos claramente cómo está aquí el camino de esta zona, ¿sí? A pesar de que lo tapa lo que sería la cobertura vegetal. En esta, miren, aquí sería este canal, este río, lo podemos identificar de una buena manera y aquí está la diferencia de cómo lo tapa, ¿no es cierto?, la cobertura vegetal en este caso. Sí, distintos tipos de elementos que podemos apreciar, tanto con un modelo digital de terreno y un modelo digital de superficie, cómo podemos hacer el contraste en este caso. Listo, entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, la información dentro de, bueno, de aquí. Y nosotros para poder visualizar la nube de puntos, modelo digital de terreno en 3D, lo que podemos hacer es irnos a insertar y vamos a abrir lo que sería un nuevo local scene. Sí, vamos a abrir un nuevo local scene que nos permite obtener una vista en 3D para lo que sería la información que nosotros podemos llevar a cabo. Por defecto se abre con estos mapas de topográficos y de Hillshade. Esto yo lo voy a remover y el resto lo puedo dejar por defecto. Aquí también puedo modificar lo que sería la extensión del modelo digital de superficie. Voy a llevar mis datos de las acá en la escena. Yo voy a prender mi capa y aquí ya tendría mi modelo digital de superficie. Sí, aquí estaría mi información. Y listo.
Voy a hacer el mismo trámite, pero para el segundo archivo que tenemos nosotros aquí que les he dado. Vamos nuevamente, ¿no es cierto? Vamos a crear un last dataset. En este caso vamos a ingresar lo que sería este de acá abajo. Este lo va a hacer un poco más rápido en este caso. Este va a ser un dato 2 y ejecutamos de la misma manera. Y vamos a crear nuevamente, ¿no es cierto? Un modelo digital de superficie y uno de terreno para llevarlo a lo que sería el apartado de la zona. O solamente la superficie vamos a crearlo en este caso. Sería, bueno, aquí serían todos y el primer retorno. Vamos a crear un dataset raster. Y aquí sería un modelo digital. Espera que parece que estoy en otra carpeta. Listo. Sería un modelo digital de superficie 2 y una resolución de 0.5 nuevamente. Entonces, miren, aquí tenemos el modelo digital de superficie. Podemos identificar de muy buena manera lo que serían las estructuras de edificios, porque esta es una zona urbana. Justamente he cogido ambas zonas de un bosque y una zona urbana para poder ver los contrastes en este caso. Entonces, si yo aprendo y apago con lo que sería la comparación del mapa base, ustedes pueden evidenciar lo que sería la diferencia de la información. Es tan preciso que, por ejemplo, por aquí, una zona de por acá teníamos un parqueadero, me parece, que captaba incluso los autos. Por aquí me parece que era. Por aquí teníamos una zona de parqueadero. Así ya no le encuentro, no hay ningún problema, ya no lo mostraría, pero incluso miren los árboles de las veredas, de estas zonas, lo capta bastante bien. ¿Sí? Entonces vamos a crear aquí también un hillshade para el modelo digital de superficie. Y mire, las estructuras son bastante detalladas y precisas. Por ejemplo, si yo como le que cargue todo y mire, aquí estaría el mapa base y aquí estarían las estructuras en este caso. Miren que aquí hay este como tipo parter de esta zona de la calle, nosotros podemos observar. Y si yo prendo el modelo digital de superficie, ¿no es cierto? Y lo que sería el hillshade, ¿cómo lo llega a identificar de una buena manera? Más que todo por la resolución que hemos implementado nosotros. Seguramente por aquí, este debe ser un vehículo incluso, que lo ha detectado al momento de la toma de información. Aquí es un parqueadero, lo que les había mencionado. Seguro son vehículos que incluso los llega a detectar lo que sería el IDA. Esto con respecto a un modelo digital de superficie, ¿no es cierto? Ahora yo lo que voy a hacer es justamente nuevamente arrastrar lo que sería crear un nuevo local scene y arrastrar esta nube de puntos para poder observarlo, la nube de puntos densa, pero yo una vista 3D. Entonces vamos a repetir el mismo proceso y aquí esto lo voy a remover nada más. Listo. Y ingreso. Aquí lo que sí voy a hacer es activar todo y aquí ya tenemos la información de la vista en 3D de los elementos. Está dentro de la zona bueno, de estudio que se ha detectado. Entonces, a pesar de ser solamente 5 puntos por metro cuadrado, es bastante preciso. Miren, aquí están estas estructuras de árboles, se ve los edificios, esta calle. Seguramente este de aquí, por ejemplo, es un vehículo, de seguro que es un vehículo, y las distintas estructuras que nosotros podemos observar aquí. Las zonas bajas, ¿no es cierto? Azules, zonas altas rojas, que vendría a ser los edificios más altos. Si me pongo desde aquí, puedo hacer incluso mediciones, por ejemplo, voy a poner una medición en vertical. Vamos a esperar a que cargue la herramienta. Esto sí es que ya la imagen o los datos son bastante pesados. Eh, puede llegar a demorar un poco, entonces yo puedo hacer la medición, por ejemplo, de este edificio. Vamos a ver cuánto mide si me voy hasta acá arriba. Son 31 metros
de altura justamente para este edificio, como podemos observar aquí. ¿Sí? Podemos observar este tipo de información. Podemos hacer extracción de cuerpos de edificios, en este caso, podemos hacer extracción de cobertura vegetal. ¿Sí? Aquí en Last Data Layer podemos justamente, por ejemplo, disminuir lo que sería la densidad de los puntos. Sí, disminuir, por ejemplo, aquí dice máximo 4 millones de puntos que se pueden observar. Seguramente si es que la zona es más grande y hay más puntos, pues lo va a limitar a 4 millones, que es lo que admite el software en este caso. Aquí si yo, por ejemplo, pongo solamente ver el ground, que sería el terreno, ¿no es cierto? Miren que desaparecen las construcciones y veríamos lo que sería el modelo digital de terreno. Listo. Y en dato tenemos algunos tipos de información, por ejemplo, para ver líneas eléctricas, justamente detectar o extraer, en este caso, cuerpos de construcción, detectar objetos, por ejemplo, los tanques de agua, cobertura vegetal, parteres, etcétera. Entrenamiento justamente con lo que se de Deep Learning, la rama de inteligencia artificial e inteligencia profunda. Calcular de estadísticas, aquí lo que necesitamos es justamente un archivo raster, tanto el MDS como el MDT, para medir, por ejemplo, zonas altas, zonas bajas, a partir de lo que sería la información raster. Calcular volúmenes y áreas de cuerpos, en este caso, por ejemplo, de edificios. Y bueno, aquí ya lo que hemos visto de visibilidad, contorno de la información. Esta herramienta también es bastante buena porque nos permite, sobre todo para el ordenamiento o construcciones. Pues yo quiero poner esta infraestructura, ¿no es cierto? Aquí miren que seguramente es una iglesia, porque está como una cruz. Si yo quiero saber si yo pongo aquí una construcción y dependiendo, ¿no es cierto? Suponiendo que el usuario promedio mide unos 70, quiero saber si es que si pongo una construcción aquí, voy a poder tener la visibilidad de lo que sería la estructura que tenemos en este apartado, justamente con esta herramienta. O si llega a intersecar con un edificio lo bastante grande como para que el usuario no pueda llegar a tener ver. El usuario sería el peatón, ¿no es cierto? La persona de a pie, en este caso. Y tenemos, bueno, algunas herramientas más, por ejemplo, un perfil de alturas, justamente contrastar un MDS con un MDT, y estas otras herramientas que estas no las he tratado, pero seguramente son bastante útiles, sobre todo porque son automatizadas ya con herramientas de inteligencia artificial, como sería el Deep Learning en este caso. Listo, entonces esto es lo que les puedo compartir en este taller. Hemos obtenido los resultados, ¿no es cierto? Tanto el modelo digital de terreno como el modelo digital de elevación, de superficie, perdón, con los datos de LIDAR que nosotros hemos podido obtener. Esta información yo les voy a hacer llegar esta grabación al grupo, las diapositivas también. Sí, y el instalador también que había mencionado Roberto en este caso, para que puedan obtener el software en esta apartado. Y antes de finalizar, les voy a comentar que justamente vamos a desarrollar un curso de 4 semanas con respecto a lo que es el uso de ArcGIS Pro. Se les va a compartir el flyer en este caso dentro del grupo. Sí, y también vamos a hablar un poco de lo que sería el uso de QGIS, vamos a hacer cartografía en 3D con Blender. Vamos a hacer cartografía en 3D con Blender y vamos incluso a utilizar también un poco de lo que sería Python para algunos tipos de automatizaciones. Sí, durante 4 semanas, martes, jueves y sábado, de 8 a 10 de la noche, este tipo de información. Sí, vamos a tratar más a profundidad lo que sería el LIDAR, vamos a utilizar Python justamente, vamos a hacer clasificaciones con imágenes satelitales, uso de IA generativa, y lo importante también Model Builder, por ejemplo, dentro de ArcGIS Pro y varios datos más que se les va a compartir dentro del grupo. Y por último, también en paralelo, en la próxima semana también se estará iniciando un curso de Google Earth Engine. Sí, un curso de Google Earth Engine con la empresa Geocac de Perú, aplicado sobre todo a la hidrología y climatología. Así que empieza el 18 de febrero, de 8 a 10, de igual manera, lunes, miércoles y viernes. Va a dividirse en estos módulos, también se les va a compartir si es que alguien está interesado, para que puedan, eh,
bueno, inscribirse, en este caso, con lo que sería GeoCat, que es independiente de lo que sería nosotros. Entonces, lo que les tengo por compartir, gracias a lo que estuvieron presentes, y se les pasará justamente la grabación y los datos de las clases. Una buena noche con todos y muchas gracias por asistir.